en la nube. Perdón. A ver. Sí, te oímos perfecto, Sara. Quedó grabar en la computadora. Beatriz. Bien. Bueno, ahora sí, entonces. ¿Por qué no pueden Sara decir mi Beatriz. nombre completo? No, nos complica decir los nombres compuestos en Argentina. Bueno, claro, porque tú eres María Soledad, pero te dicen solo Soledad, ¿no? exacto. Ok. A mí nunca nadie me ha dicho mi nombre completo. Ok, Bueno. empecemos. Vamos a dar inicio al panel Feminismos y Luchas por la Liberación Nacional. Buenos días a todas y a todos. Este panel que reúne a destacadas especialistas en la temática forma parte del eje 2 de este primer Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano y tiene el objetivo justamente de visibilizar, ¿sí?, la voz de los feminismos desde la academia y desde la praxis concreta en lo que es el pensamiento nacional latinoamericano. En ese sentido, consideramos que este panel es muy significativo para este primer Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano. Este panel y también todo el eje de trabajo, que también reúne 2 mesas de discusión con más de 12 ponencias, porque consideramos justamente que es necesario justamente darle el peso que merece al feminismo dentro de lo que es el pensamiento nacional latinoamericano, y no de cualquier modo, sino de un modo que nos permita problematizar justamente las dinámicas de producción de conocimiento y las relaciones de poder que subyacen esas dinámicas de producción de conocimiento, donde claramente están atravesadas por distintas desigualdades, y entre ellas las desigualdades de género, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que propone este panel es justamente pensar los feminismos desde una perspectiva situada, relacional y política, ¿sí?, desde una perspectiva interseccional y descolonial, que justamente nos permita disputar el sentido común, ¿sí?, la construcción de subjetividades vinculadas a la subjetividad neocolonial, neoliberal y patriarcal, que retroalimentan lo que es el pensamiento único. En ese sentido, las contribuciones que tenemos hoy en esta mesa justamente van a problematizar el rol de la mujer en lo que es el pensamiento nacional y latinoamericano. Y justamente, bueno, contamos en ese sentido con destacadas referentes en la temática. Entre ellas, bueno, nos encontramos con Sara Beatriz Guardia, con Araceli Bellota y con Juliana Marino, que desde sus lugares, desde la reflexión académica y desde la praxis política, han contribuido a lo largo de sus trayectorias a nutrir el pensamiento nacional y latinoamericano, y consecuentemente consideramos que sus perspectivas de análisis, sus abordajes van a nutrir considerablemente las discusiones que se dan en el marco de este primer congreso. Bueno, vamos a iniciar con la presentación de Sara Beatriz Guardia, que la tenemos en forma virtual. Ella está hablándonos desde Perú, ¿sí? Antes de iniciar voy a hacer una breve referencia a lo que es su currículum, una breve referencia de un amplio currículum académico y una gran trayectoria. Y luego, bueno, le vamos a dar 25 minutos para su presentación. Bueno, Sara Beatriz Guardia es profesora, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú. Es escritora, directora del Centro de Estudios de la Mujer en la Historia de América Latina, directora de la Comisión del Bicentenario, Mujer e Independencia en América Latina, directora de la Cátedra José Mariátegui. Es autora de 13 libros. La investigación académica de Sara Beatriz Guardia
está orientada al estudio y valoración de la historia de las mujeres en el Perú y en América Latina, a partir de un modelo conceptual que posibilita una nueva lectura de los distintos procesos sociales y económicos que se han producido en América Latina vinculados a estudios de género. En 1985 publicó la primera edición de su libro Mujeres Peruanas, El otro lado de la historia, que fue considerado entonces como el único libro que abordó la historia del Perú desde una perspectiva de género. La sexta edición del libro se publicó en el año 2001, recientemente. En noviembre de 1998, Sara Beatriz Guardia fundó el Centro de Estudios de la Mujer en la Historia de América Latina, el primer centro dedicado al estudio de la historia de las mujeres en la región. Desde entonces se ha difundido la revista Historia de las Mujeres, con 220 números hasta la fecha, donde se publican artículos concernientes al desarrollo de los estudios de la historiografía de género en América Latina. Sara Beatriz Guardia va a hablar en el marco de este panel sobre los desafíos de la historiografía de género. Así que bueno, adelante Sara Beatriz. ¿Nos estás escuchando? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Ahora ¿No sí? me oyen? Puede comenzar con la exposición. Ok, sí, gracias. Primero quería agradecer la invitación de los organizadores del primer Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano a la mesa Feminismos y Luchas por la Liberación Nacional y saludos desde Lima, Perú. La conferencia que tengo ahora es Estudiar a las mujeres como sujetos históricos en América Latina, un derecho conquistado. En América Latina, la historiografía enfrenta dos retos insoslayables. La deconstrucción de una historia eurocéntrica, basada en principios y valores considerados universales, que distorsionaron la visión y estudios de las culturas que se desarrollaron a lo largo de varios miles de años antes de la conquista española. Y la deconstrucción de una historia patriarcal que no visibiliza a las mujeres en los diferentes procesos de nuestra historia. Revertir y transformar esta situación significa visibilizar a las mujeres en sus espacios, prácticas culturales y participación en la historia del continente. Solo así tendremos una historia integral que recoja ambas experiencias. El inicio del cambio en la historiografía se produjo en 1929, coincidiendo con la crisis del capitalismo, cuando Marc Bloch y Lucien Lefebvre fundaron en París la revista Anales de Historia Económica y Social, imprescindible en la renovación del concepto de la historia, porque transformó la forma de concebirla al priorizar una historia social que incluía mentalidades, vida cotidiana, costumbres, familia, sentimientos y subjetividades colectivas, lo que permitió estudiar a las mujeres como sujetos históricos. Según Enrique Hobsbawm, el olvido de las mujeres en la historia es el olvido de las clases oprimidas, que al igual que las mujeres están menos documentadas. Parece imposible, dice, excepto dentro de límites muy estrechos, escribir la historia de un sexo particular separándolo del otro. Del mismo modo que es realmente imposible escribir la historia de una clase en particular separándola de la otra, del conjunto. Algunos historiadores sostienen que en el siglo XX expresó la crisis de la historia, pero no es así. En realidad, como señala Paul Veyne, este siglo será reconocido como el refundador de la historia, de una historia que ya no se presenta a manera de recuento del pasado, sino como representación del mismo, y por consiguiente, cambiante y acondicionado al presente. En esa perspectiva, los estudios de los últimos años han demostrado que el conocimiento histórico comporta elementos ideológicos y subjetivos.
Hasta comienzos del siglo XX, el discurso histórico de América Latina solo consigna mujeres excepcionales por su belleza, virtudes o heroísmo. Se trata de una historia fundada en personajes de la élite, batallas y tratados políticos, escrita por hombres en su mayoría de clases y pueblos dominantes, que interpretaron los distintos procesos y experiencias que ha seguido la humanidad de acuerdo con la división de lo privado y lo público que articula las sociedades jerarquizadas. Se erigieron según el modelo androcéntrico en el centro arquetípico del poder, según el cual los hombres aparecen como los únicos capaces de gobernar y dictar leyes, mientras las mujeres ocupan un lugar secundario en el espacio privado y alejadas de los grandes acontecimientos de la historia. El cambio del discurso de la historiografía tradicional en América Latina se produjo en la década del 60 por la intensa movilización social y política en favor de los derechos civiles, la justicia social, la autodeterminación de los pueblos y la independencia política y económica. Es en el contexto de este proceso que la historia social cambió su eje discursivo hacia una aproximación a los grupos marginales o carentes de poder, entre los que se encuentran las mujeres. El fin de una historia excluyente en términos de clases, etnias y género dio lugar al surgimiento de la historia de las mujeres, estudio que constituye actualmente un campo de investigación donde la dinámica de los cambios y de cuestionamientos responden particularmente a criterios del conocimiento científico. Las mujeres conquistaron así su derecho a una historia en la que dejaron de ser solo víctimas para convertirse en protagonistas. Pero además hay que tener en cuenta un hecho muy importante. En América Latina, a partir de la década de 1970, se produjo un notable giro de la historia social que incluyó élites, criollos, mestizos, comunidades campesinas, iglesia, historia agraria, producción, fuerza de trabajo, historia económica y la historia demográfica. Cambio que posibilitó un relato más objetivo de las diferentes etapas del proceso histórico latinoamericano. Posteriormente, el desarrollo de la etnohistoria andina significó un intento sistemático por explicar la originalidad y particularidad del pasado de estas sociedades y un cambio de la visión que se tenía hasta entonces de la organización prehispánica. Me refiero a la organización prehispánica del Tahuantinsuyo, porque los términos de reciprocidad, dualidad y redistribución en la organización del Estado Inca empezaron recién a ser utilizados en nuevas lecturas de las crónicas y de los documentos españoles. Surgió así una historia de las sociedades indígenas con un corpus histórico, con su propia lógica, categorías, mecanismos de resistencia y sobrevivencia. Coadyuvaron evidentemente a una mejor comprensión de la historia de los estudios de género porque plantearon la necesidad de construir categorías absolutas e identificar la opresión femenina mostrando modos y prácticas culturales que les pertenecen a las mujeres. Para Jacques Derrida, hay que reemplazar el raciocinio tradicional practicado en las ciencias sociales por una nueva manera femenina de abordar el pensamiento crítico, con una lógica diferente a la que está aplicada en la historiografía tradicional. Es decir, reescribir la historia desde una perspectiva femenina, plantear nuevas formas de interpretación y revisar conceptos y métodos existentes con el objetivo de convertir a las mujeres en sujetos de la historia, mostrando cómo actuaron y reaccionaron en circunstancias impuestas, inventariar las fuentes con las que contamos y dar un sentido diferente al tiempo histórico. No se trata de separar la historia de las mujeres de una historia general, sino de construir una historia donde las relaciones entre los sexos sean contempladas como entidades sociales, políticas y culturales. Se trata de una historia que utilice métodos y enfoques de que disponen los historiadores, con inclusión de la
geografía, la historia cultural, la historia de las mentalidades y de las ideas, la tradición oral y la historia social. En esa perspectiva, hay que tener en cuenta que la historia de las mujeres plantea desafíos teóricos y metodológicos bastante importantes. ¿Por qué? Porque primero, sus huellas se han perdido. Nadie se ha ocupado de registrarlas, al igual que las de los otros marginados. Además, la mayoría de las veces las mujeres han sido imaginadas, descritas o relatadas, puesto que el registro directo dependía de su acceso a la escritura. No olvidemos que recién a finales del siglo XIX se le permitió incorporarse al sistema educativo y que generalmente los índices de analfabetismo son mayores en la población femenina. Asimismo, una de las mayores dificultades que enfrentan los estudios de las sociedades anticultureros con un discurso no solo orientado a justificar la conquista, sino distorsionado por su propia cultura. A esto se añade la visión patriarcal y una concepción eurocéntrica, incapaz de reconocer a otra cultura, al mundo que encontraron según su ideología y las categorías de la Europa del siglo XVI. En este relato histórico, la condición de las mujeres indígenas fue interpretada de manera confusa, incorrecta y parcializada. En primer lugar, el poder no fue un privilegio masculino, puesto que las mujeres lo ejercieron. También prueba de ellos, bueno, esto es muy largo y es otro tema, que es toda la función que cumplieron las collas, las esposas principales de los incas, las curacas, que estuvieron al frente de repartimientos. Esto decía la concepción de dualidad andina, una concepción del mundo conformado por unidades contrarias. La tierra, las aldeas, el cuerpo humano, los animales y las plantas, todo contiene principios que luchan entre sí y que a la vez se complementan. Por ejemplo, el Inti era el poderoso Dios, pero la Pachamama, que era la tierra, era tan poderosa como él. En esta multitud de oposiciones binarias consiguen en conjunto un equilibrio dentro del cual la vida es posible. El equilibrio no es, por supuesto, permanente. La mirada de los cronistas tuvo también un sesgo de superioridad hacia los indios, a quienes consideraron idólatras, dependientes, infantiles. Instaurado el régimen colonial, la mujer tuvo que adecuarse a un sistema social complejo y pleno de contradicciones, en cuya base el fraccionamiento de la cultura nativa y el proceso de transculturización tuvieron como marco la opresión y la violencia. Otro periodo de la historia fundamental para ubicar la condición de las mujeres es la lucha por la independencia. Fueron numerosos los levantamientos de protesta que originó la conquista española, desde la resistencia del cacique de los Teques Guaycaipuro en el territorio Caracas hasta el levantamiento de los incas de Vilcabamba, que duró más de 40 años. Pero es a partir de 1770 que estos se suceden de manera constante y preceden a la más importante rebelión indígena de América Latina, comandada por José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru y Micaela Bastidas, con una importante participación de las mujeres. El siglo XX estuvo signado por la construcción de la nación. Los intelectuales interesados en la vida política fueron los primeros actores de discursos y proyectos generando polémicas en un espacio donde se empezaron a conformar y precisar los discursos de identidad nacional y se trazaron los hitos de nuestra historia literaria y cultural. También en ese periodo la educación se convirtió en un tema prioritario para las mujeres en aras de la igualdad intelectual, así como la conquista de derechos sociales, políticos y económicos. El feminismo anarquista surgió en Buenos Aires en la década de 1890, en un contexto signado por tres factores que diferenciaban a la Argentina de otros países de América Latina: crecimiento económico, flujo masivo de inmigrantes europeos y la formación de un movimiento laboral activo importante. Su vocero oficial fue La Voz de la Mujer, que apareció el 8 de enero de 1896, se imprimió durante un año.
En el editorial del primer número, las mujeres proclamaron: cuando nosotras, despreciables e ignorantes mujeres, tomamos la iniciativa de publicar La Voz de la Mujer, ya lo sospechábamos, oh modernos cangrejos, que vosotros recibiríais con vuestra mecanística y acostumbrada filosofía nuestra iniciativa, porque habéis de saber que nosotras, las torpes mujeres, también tenemos iniciativa, y esto es producto del pensamiento. ¿Sabéis? También pensamos. Luego, como sabemos, ya en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se dirigió en Copenhague, en 1910, Clara Zetkin propone la celebración del Día Internacional de la Trabajadora, que después se convierte en el Día Internacional en conmemoración a la lucha de las mujeres por su participación y presencia en la sociedad y en el proceso histórico de nuestros países. La apertura de un espacio de participación de las mujeres posibilitó varios hechos importantes: publicación de revistas dirigidas por mujeres, presencias en las huelgas obreras, la lucha por una igualdad jurídica, el acceso de las mujeres a cargos públicos, eh, la lucha por la educación, por ingresar a las universidades. Posteriormente, en la década de los 80, surgieron las organizaciones de mujeres de los sectores urbanos populares que cuestionaron el orden establecido al convertirse en soporte económico de sus hogares frente a la carencia de políticas del Estado y la ausencia de reivindicaciones. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo transformó un ámbito predominantemente masculino. Sin embargo, hay que señalar que se trataba de un trabajo mal remunerado y de escasa calificación. Otro logro importante de esta lucha que debe estudiarse es la obtención del derecho al sufragio. La misma sociedad se mueve signada por elementos de cambio en contraposición con la continuidad de viejas herencias, saturada de contradicciones, donde la cuestión femenina se mantiene en un nivel de permanente confrontación. Por ello es necesario que la práctica democrática abarque más que la existencia de los partidos, democracia que asegure la participación directa de la sociedad civil y que apunte a la transformación de su estructura organizativa, donde el principio de autonomía, que significa la capacidad de todos los seres humanos, hombres y mujeres, a participar en la vida pública y forjarse como seres libres, posibilite la transformación interdependiente tanto del Estado como de la sociedad, lo cual implica asumir las relaciones de género desde una perspectiva que afirme la presencia de las mujeres en las estructuras formales, en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas, porque no basta con ser reconocido como sujeto de derecho, se requiere la legitimización de los derechos civiles, políticos y sociales. Como vemos, y termino, la historia de las mujeres es un elemento transformador de las mismas mujeres y es un paso decisivo para su emancipación. Una nueva historia significa cambiar todo un andamiaje de ideas y creencias y transformar las actividades femeninas en experiencias definidas y trascendentes. No es muy difícil imaginar que entonces sus experiencias y vivencias serán valoradas en el curso del desarrollo de la humanidad, la cultura y la civilización. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sara Beatriz. Realmente muy interesante el recorrido que ha realizado por la historiografía de género y el rol que han tenido las mujeres, su contribución en visibilizar ese rol que han tenido las mujeres a lo largo de la historia. Ahora le vamos a dar la palabra a Araceli Beliota, y luego a Juliana Marino, y posteriormente vamos a dejar un espacio para el intercambio, ¿sí? Bueno, Araceli, voy a comentar el currículum de Araceli. Araceli nació en Buenos Aires, es periodista, escritora, guionista, historiadora y publicó en diversos medios nacionales.
Ella es autora de las biografías Aurelia Vélez, La mujer que amó a Sarmiento, Margarita Wynne y el general Paz, de 1999, Julieta Lanteri, La pasión de una mujer, del año 2001, Los amores de Irigoyen, del año 2004, El por qué obtuvo el premio de literatura Ricardo Rojas, otorgado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Las mujeres de Perón, del año 2005, Eva Perón, abanderada de los humildes, del año 2008, Eva y Cristina, La razón de sus vidas, del año 2012, escribió también el libro de cómics para niños Sarmiento para principiantes, en el año 1998, Sarmiento, maestro del éxito, del año 2000, La Argentina y el campo, una misma historia, del año 2006, Artes y oficios en Argentina, del año 2010, y El peronismo será feminista o no será, aportes a la construcción de un feminismo nacional y popular, del año 2019. ¿Sí? Además, fue vicepresidenta del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico, Manuel Dorrego, directora del Complejo Museográfico Provincial Enrico Dando, con asiento en Luján, provincia de Buenos Aires, del Museo Histórico Nacional, y directora nacional de Patrimonio y Museos del Ministerio de Cultura de la Nación. Actualmente integra la Comisión de Mujeres y Géneros del Instituto Patria, la Comisión Directiva del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, y es asesora de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Es también presidenta de la Casa Patria Moreno, es concejala por el Frente de Todos y es presidenta del Honorable Consejo Deliberantes del municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires. Como vemos, un extenso currículum, no solamente en lo que es sus aportes a la literatura, a la academia, sino también en la práctica política. En esta oportunidad, Araceli disertará sobre el feminismo y el pensamiento nacional. Adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer integrar esta mesa y sobre todo que podamos pensar juntas y juntos esta cuestión de los feminismos, ¿no? Los feminismos y el pensamiento nacional. Decía don Arturo Jauretche cuando le preguntaban qué es el pensamiento nacional, él con su capacidad de síntesis enorme decía: lo nacional es lo universal visto por nuestros ojos. Y la verdad que en el tema de los feminismos cabe muy bien esta definición. Quiero aclarar antes de continuar que si bien he hecho aportes académicos a lo largo de mi vida, siempre me interesó cruzar lo académico con la praxis. Y en general lo que me sucedió con eso es que la praxis me devolvía un nuevo interrogante para lo académico. Digo esto porque también desde mi militancia feminista, hace ya muchos años, hablo de la década de los 80, me decían no se puede ser feminista y peronista, por ejemplo. Y yo decía, ¿por qué no se puede? Y en el peronismo me decían lo mismo. Y la verdad que creo que tenía que ver con la mirada del conocimiento que solemos tener en nuestra patria, en nuestro continente en general, en Latinoamérica, que en general ha sido eurocéntrico. Yo los convoco a que pongan en Google historia del feminismo o definición del feminismo, y van a decir las definiciones, la gran mayoría, que el feminismo nació en la Revolución Francesa a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y que era literalmente del hombre y el ciudadano porque no estaban incluidas las mujeres, y que cuando las mujeres interpelaron para poder ser incluidas, hicieron su propia declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas, lideradas por Olimpia de Gouges,
terminaron en la guillotina. Y es verdad esto, pero en Europa, ¿por qué debiéramos en América Latina suponer que el feminismo nació con la Revolución Francesa? Cuando en verdad tenemos una historia de opresión y de imposición de un patriarcado que además era europeo, no porque aquí no lo hubiera antes de la conquista, sino como bien dijo la oradora anterior, era una cosmogonía diferente y complementaria. Existía ese patriarcado, pero era distinto al que vinieron a imponer aquí los conquistadores, que además tenía que ver y estrecha relación con el incipiente capitalismo que se estaba estableciendo en el mundo. Capitalismo que necesitaba obviamente acumulación de capital y que además necesitaba fundamentalmente la propiedad privada. Dos conceptos que en estas tierras no existían. Y dentro de la propiedad privada fueron incluidas las mujeres, entre otras cosas porque eran las reproductoras de mano de obra y además también eran las que garantizaban la herencia al reproducirse. Dos conceptos que no tenían absolutamente nada que ver con la cosmogonía que existía en estas tierras. Mujeres que de diferentes maneras resistieron, igual que los varones, a esa conquista, con un agravante. En el caso de las mujeres, y que en la escuela nos lo enseñan alegremente como el mestizaje, bueno, llegaron los conquistadores, estuvieron tanto tiempo, y después se produjo el mestizaje, y bla, 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 y siguen. El mestizaje no fue más que violación de mujeres, que en verdad era la de los conquistadores a las mujeres nativas, y que fue una de las razones por las cuales pudieron perdurar en estas tierras. Ustedes saben que las poblaciones originarias fueron diezmadas, entre otras cosas, por las enfermedades. Aquí no había anticuerpos para cantidad de enfermedades que venían de Europa, y entonces las poblaciones originarias se diezmaron. También es verdad que los conquistadores se llevaron de regreso a Europa enfermedades que aquí eran endémicas y que resultaron absolutamente mortales para los europeos, como por ejemplo la sífilis. Pero lo cierto es que la forma de que se mantuviera esa conquista fue por la violación de mujeres, cosa que en nuestra formación desde niños y niñas nadie lo formula de esa manera, porque entonces cambiaría la perspectiva de varias cuestiones, no solamente de la cuestión de la historia. Hay un problema con los feminismos y el pensamiento nacional en la Argentina. ¿Por qué hay un problema? Y que tiene que ver con lo que decía al comienzo, como decía, no se puede ser peronista y feminista. Porque ustedes saben que aquí la lucha por nuestros derechos inició a finales del siglo XIX y se afianzó obviamente al comienzo del siglo XX. Fueron las primeras mujeres que quisieron entrar a la universidad y que tuvieron que dar una lucha para eso, y que se asociaron en una agrupación que llamó Asociación Universitarias Argentinas, 1904, para sostenerse, para poder ingresar a la universidad y después también para poder ejercer sus profesiones. Estas mujeres formaban parte del Partido Socialista, buena parte de ellas, había radicales, después se sumaron las comunistas, había independientes, librepensadoras, como decían entonces, había por supuesto liberales. Y resulta que todas estas mujeres que dieron una lucha enorme, primero por los derechos civiles en 1926, después siguieron con los derechos políticos, y ahí rompe una fuerza que es el peronismo, a partir de 1945, que lo que hizo fue nuclear a todos aquellos partidos políticos y fuerzas
que en el marco de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando, calificaban al peronismo de movimiento nazi, se nuclearon. Y ahí fueron las mujeres también porque eran parte de ese partido. Y resulta que en el peronismo surgió una figura como la de Eva Perón, y además un presidente que fue Perón, que de entrada, en su primer gobierno, habló del derecho de las mujeres y que luego se fue realizando. Estas compañeras sufragistas, feministas, quedaron de la vereda enfrente. Y entonces, cuando se logró la ley del voto, 1947, la ley 13.010, se enojaron cuando eran ellas las que habían luchado, y es más, cuando Eva recibe de mano del gobierno nacional esa ley de manera simbólica, lo dice en su discurso, fue el fruto de años de lucha. Y que bueno, cuando obviamente las mujeres pueden votar, 1951, la primera vez, 11 de noviembre, digo, para darnos una idea del enfrentamiento y de las diferencias de las feministas antes del peronismo, que insisto, enormes luchadoras. Por ejemplo, Alicia Moro de Justo, que era una socialista reconocida, por ejemplo, el 11 de noviembre no pudo votar, 1951, porque estaba prófuga, porque había participado en el levantamiento de la rebelión del general Menéndez, y entonces estaba en el Uruguay. Digo, este tipo de enfrentamientos con el peronismo se fue extendiendo en el tiempo aún después de derrocado Perón, porque además las universidades que existían entonces también eran antiperonistas. Hablaba la oradora anterior de la historia social, ¿no? Como escuela. Hablaba de la escuela de los anales. Aquí en la Argentina, la historia social se impuso en la Universidad de Buenos Aires luego del derrocamiento de Perón, y tuvo como exponente a José Luis Romero, que escribe una historia con este pensamiento de inclusión de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, pero con un profundo odio antiperonista. Y complementa esto Gino Germani cuando crea la sociología, y en verdad, en este tándem de la Universidad de Buenos Aires post-golpe de Perón, lo que se intentaba, y una de las grandes preocupaciones, era la desperonización de la Argentina. Y entonces ahí tenemos categorías históricas, por ejemplo, José Luis Romero incorpora para tratar de explicar el peronismo, que es la Argentina aluvial, por ejemplo, capítulo que antes en la historia no existía. Si bien en los 70, con el regreso de Perón y demás, los universitarios y las universitarias que en los tiempos de Perón estaban absolutamente enfrentados a ese gobierno, se produce un cambio enorme, y muchas universitarias se incorporan al peronismo. El feminismo no es algo que a aquella militancia le preocupara. Es más, hasta no hace mucho, muchas compañeras de aquellos tiempos insistían en que para ellas no era un tema el feminismo. Bueno, la misma Cristina Fernández de Kirchner lo ha dicho en sus discursos. No era un problema el feminismo, más bien lo tenían como una suerte de moda yanqui, burguesa, porque en verdad la verdadera lucha estaba en la liberación nacional, y no en el feminismo. Paralelamente, después de los 70, ya fines de los 80, principios de los 90, sí empiezan a proliferar aportes
Y sobre todo se empiezan a crear cátedras de género en las universidades, de donde vinieron cantidad de aportes para la construcción de este pensamiento. Pero ¿qué ocurrió? Lo mismo. Esas universidades abrevaban en fuentes que tenían que ver fundamentalmente con Europa y con Estados Unidos. Y entonces ahí todas leímos cantidad de autoras teóricas, feministas, pero que tenían otra mirada. Y la verdad que la producción aquí no hace tanto, si lo medimos en tiempos históricos, que se empieza a hacer desde un pensamiento nacional y propio. Yo les decía que si bien he hecho aportes académicos, me interesaba fundamentalmente cruzar lo académico con la praxis, ¿no? Vengo de un municipio que es el municipio de Moreno, presidido por una mujer, la intendente Mariel Fernández. Yo soy la presidenta del Consejo Deliberante y el 80% del gobierno municipal de Moreno somos mujeres. Hay mujeres a cargo de la obra pública y manejan obradores, hay mujeres a cargo de la salud, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Hay mujeres en el rubro de seguridad, hay mujeres en cantidad de espacios de gobierno donde en general las mujeres no tenemos cabida. Y hay sobre todo, y creo que esto es parte de este feminismo nacional y popular, una profunda confianza de la construcción comunitaria, tanto desde el gobierno como en los barrios, como en la gestión, como en las decisiones que se toman. Esta construcción comunitaria femenina tiene varias fuentes, si quieren. Cuando yo les decía al comienzo que cuando llegaron los conquistadores cambiaron los paradigmas de la sociedad que vivía, bueno, esa sociedad era fundamentalmente comunitaria. Y después con el peronismo, bueno, vino Perón a hablarnos de la comunidad organizada. Esta construcción comunitaria fue la que nos permitió acceder al gobierno de un municipio tan populoso como es el municipio de Moreno. Y esta construcción comunitaria tiene que ver con un feminismo nacional y popular, que muchas veces no responde a los parámetros que nos vienen de algunas teóricas que no viven en estas tierras, ni siquiera en el continente latinoamericano. Me parece que es un campo bastante inexplorado, muy incipiente, pero me parece que el aporte a la construcción teórica es importante para, bueno, como en todos los caminos del conocimiento, a medida que se vive, se produce teoría, y a medida que se produce teoría se enriquece la vida. Por lo menos esta es mi concepción. Creo que es un campo que todavía está orégano, diría mi abuela, y que en verdad vale la pena el esfuerzo, porque en definitiva tiene que ver con la liberación esa que las compañeras de los 70 no se daban cuenta, que en la base de aquella liberación nacional estaba esta liberación patriarcal, un patriarcado que tiene que ver con el capitalismo, que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la opresión, que tiene que ver con el colonialismo, y que es parte de esta lucha que todavía hoy seguimos dando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Araceli. Muchas gracias por las reflexiones vinculadas a la relación del feminismo con el pensamiento nacional y particularmente con el peronismo. Realmente
Bueno, es muy interesante esto que planteaba, ¿no? Digo, de pensar, bueno, la vinculación que tiene el feminismo desde una perspectiva endógena a nuestras propias comunidades y como una forma de construcción de comunidad, que también, bueno, son elementos que deberíamos visibilizar y llevar también a las discusiones para construir y reforzar una perspectiva propia del abordaje de género. A continuación, le voy a dar la palabra a Juliana Marino. Juliana es docente y licenciada en periodismo, militante de organizaciones combativas de la década del 70, militante y dirigente del Partido Justicialista Nacional y del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Se desempeñó en los cargos de vicepresidenta, congresal, consejera, feminista, integrante del Movimiento de Mujeres de Argentina, concejala y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 1994-2003, diputada nacional en el periodo 2003-2007, fue embajadora de la Argentina en Cuba en el periodo 2008-2015 y actualmente forma parte del Instituto Patria en la Comisión de la Mujer y en la Comisión de Integración Regional y Relaciones Internacionales, del Consejo Asesor de Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad y del Comité por la Libertad de Milagros Salas. El título de la presentación de Juliana Marino es El feminismo como arma contra el triunfo cultural del neoliberalismo. Adelante, Juliana. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación. Voy a reacomodar un poco lo que iba a decir de acuerdo al esquema que planteó la compañera peruana y también Araceli. Decirles que cuando yo era vicepresidenta y tenía otros cargos, Araceli era una jovencita en el Partido Justicialista, ella y otras eran nuestras jovencitas más feministas dentro del propio partido, y nos siguieron en todas las aventuras. Hoy es una extraordinaria académica y una política importante en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hablabas de que hay muchas definiciones, Araceli. Yo hoy elegí una bastante que me pareció interesante para poner, que Florencia Angiletta coloca en uno de sus textos, cuenta que esta definición de feminismo estaba estampada en una remera de la marca global H&M, con lo cual ya se ve cómo también cooptan, ¿no es cierto?, al feminismo, a sus símbolos, etcétera. Pero interesante, para mí es bastante irónica pero eficaz. Dice, el feminismo es la noción radical de que las mujeres son personas. Me encantó, digamos, porque aunque parezca mentira, esa es la cuestión, y esa fue la cuestión en la historia de las mujeres y en la historiografía que en parte mencionó Araceli también, la compañera peruana. ¿No es cierto? Que me parece que después fue registrando esa historia de las mujeres, las de los monasterios, las de las pernadas, las que morían en la hoguera, las que morían de los partos, ¿no es cierto? Y fueron siendo registradas por una historiografía que creo que también fue obra del feminismo. Ahora no estoy diciendo el feminismo de dónde, de cuándo, ni cuándo empezó. Yo tengo alguna suave, no discrepancia, un ruido que me hace, no solo lo que plantea Araceli, sino lo que yo misma no sé qué pensar. Quiero ser muy sincera con ustedes en relación a esto. Porque si uno piensa que yo no soy una académica, no soy una investigadora tampoco, he sido una mujer dedicada a la política, por lo tanto no he estudiado no tengo la metodología para avanzar sobre esto. Pero, digamos, siempre interpreté que se le dice feminismo, digamos, cuando se conversa acerca de esto, a la etapa en que se supone que se empezó a conceptualizar como tal y a presentarse en un formato, por ejemplo, durante el iluminismo, un formato de reivindicación de derechos, perforando de alguna manera ese universalismo pretendido, donde era para todos, eran los derechos del hombre, y resulta ser que no estábamos nosotras porque seguíamos no teniendo muchísimos derechos, otros derechos, y por eso Olimpia de Gouges presenta los derechos humanos de las mujeres, en tanto humanas, ¿no es cierto? Yo recuerdo
En relación a la etapa sobre la cual refiere parte de su ponencia Araceli, yo provengo de una Argentina donde un pedazo de la Argentina era antiperonista, familia radical, antiperonista, colegio de monjas. O sea que durante casi 17 años, más o menos, miré el mundo por una rendija, digamos, porque no estaba el mundo real en mi casa. Por lo tanto, tampoco en mi casa tenía esa misma dimensión la figura de Eva Perón. Y ni siquiera en la universidad, recién creo que en la universidad me di por enterada de que nosotras las mujeres no habíamos votado desde el mismo momento que votaban los hombres. Y sin embargo repetíamos voto, ¿cómo se dice? Secreto, universal y obligatorio. Quiere decir que el feminismo, no importa cuándo, dónde, cómo empezó como teoría, digamos, o como filosofía, lo que hace es perforar esa idea de universalidad que no nos contiene. Y también yo creo que hizo un aporte importante denunciando que las ciencias sociales no incluían el tema en forma sexuada, digamos. Si me refiero, por eso, digamos, en la relación peronismo-feminismo, que además no es mi caso solamente, es el de muchas mujeres de la década del 70, que además nos incorporamos al peronismo, digamos, a una realidad distinta a la de nuestra propia formación, con todo lo que eso implica desde el punto de vista cultural. Yo sí recuerdo que cuando era pequeña, mi mamá estaba muy enojada, porque como en mi barrio, que era Villa del Parque, era medio así, entonces chalets y qué sé yo iba a la unidad básica femenina del barrio, porque en mi cuadra no había niñas. Y entonces yo encontraba allí las niñas y iba abrazada con todas las niñitas, y había una queja en mi familia acerca del modo en que se adoctrinaba, ¿no es cierto?, a las niñas en las unidades básicas, pero no tenía idea de la historia, digamos, de Eva Perón, ni de lo que Eva Perón hizo. Después, cuando yo termine y conversemos, les tenés que contar lo de la razón de mi vida, porque para mí fue una cosa que me iluminó lo que tratás en tu libro, El peronismo será feminista o no será, si querés, Araceli. Me resultó muy interesante. Entonces, vuelvo. En nuestra militancia, nosotras, que minifalda, píldoras, cigarrillo, lucha armada, en distintos frentes, en realidad, algunas de las cuestiones las mirábamos solo desde el punto de vista político, ideológico, y desde aquí, desde Latinoamérica. Por eso cuando López Rega en su momento firmó ese decreto prohibiendo el tema de los anticonceptivos, las compañeras peronistas, y digo compañeras porque los compañeros muchos no se enganchaban en estas discusiones, no sabíamos qué pensar, no sabíamos qué actitud adoptar, porque interfería en la libertad de las personas, en la libertad personal, esta decisión, y nosotras ya estábamos en camino de desterrar algo que vino a ser el feminismo, y es correr el tema de la maternidad como destino, la maternidad como elección. Sin embargo, nos pesaba el tema de que el imperialismo, y además era cierto, trabajaba en nuestro continente para que hubiera menos población. Y había películas al respecto, ustedes conocen, no me acuerdo si fue la película Sangre de... No, una película boliviana impresionante al respecto, se conocía lo que pasaba, y entonces empezábamos a tener una contradicción acerca de ambas posturas. Digo esto porque después en mi trayecto político yo fui sintiéndome con el tiempo más, no digo más, fui haciéndome, si se quiere, feminista, no sé cómo expresarlo. Y además tomando al feminismo como una ética. Y como yo ya tenía una ética, que era la del peronismo, como movimiento humanista, para mí el movimiento más humanista planteado en la Argentina, y como posible en nuestro país, porque no desconocía las otras propuestas sociales y políticas,
en ese tránsito fui, creo que atravesando mis dos posiciones o mis dos identidades, tal vez. Mejor decirlo así, mis dos identidades. Durante la década del 70, algunas formaciones tuvieron un par de frentes vinculados a la mujer. Creo que, no sé si lo tuvo la organización Montoneros, yo estaba en otra, y algunos partidos de izquierda, el FIP y otros, inclusive tuvieron una candidata mujer a la presidencia en la década del 70. Pero había grupitos del feminismo, no quiero ponerle puro, del feminismo, que militaba feminismo, digamos, no pertenecía a la política partidaria. Había grupos que también fueron, digamos, cerrando sus puertas a medida que avanzaba la dictadura militar. Tuve oportunidad de estar exilada en Perú, así que así yo, cuando escuchaba hablar a la compañera, iba recordando, algunas cosas que pude vivir allí, y también el modo, a veces uno piensa que cuando aprende las cosas ya es tarde, ¿no? Y cómo esto no lo sabía, y cuándo lo debí saber, y cómo me podría haber enterado. Recuerdo que estando en Lima, en la casa de unos músicos que nos habían protegido, la persona que atendía la casa, la mujer que atendía la casa, Anselma, era una indígena de Pollera, ¿no? Y ella era muy calladita y muy mansa, yo siempre la acompañaba, porque en aquel momento era la revolución de Velasco Alvarado, y los peruanos no permitían que tomara un trabajo ninguna persona que no fuera peruana. Interesante el tema también, ¿no? La defensa, digamos, del trabajo nacional, ¿no? Y cuando volvimos a Argentina, Anselma lloró silenciosamente. Entonces yo le dije, Anselma, no llore, ¿por qué llora? Si yo les voy a escribir, nos habíamos encariñado. Entonces ella me dice, no, lo que pasa es que ustedes tuvieron una Evita, que después Gigi Constant, una gran feminista del Partido Socialista, escribió un poema acerca de esto. Y entonces yo le dije, ¿cómo sabe usted que tuvimos una Evita? Me dijo, porque yo tengo una tarjeta de Evita y se la voy a traer mañana. Y me trajo una especie de tarjeta de esas como se manda por correo, postal, no me salía, una tarjeta postal donde Evita estaba con su extraordinario vestido azul. Y yo después empecé a preguntar, cuando nosotros volvimos a Argentina con mi esposo, en ese momento vinimos recorriendo la reforma agraria. Y yo fui preguntando y fui descubriendo, inclusive en una provincia del centro de Perú, los lazos, hablando de Latinoamérica, ¿no? Los lazos que se habían establecido o que había establecido el peronismo y Evita misma. En ese caminar pude ver la conducta de algunas mujeres en el Perú, de ese gobierno que yo creo que era revolucionario, donde, por ejemplo, en un grupo de mujeres, el Sinamos, que era un organismo del sitio, planteaba políticas públicas, estaba planteando, entre otras cosas, el tema de la nutrición y el tema de la salud reproductiva. Y hablaba la persona, y ellas se codeaban entre ellas, se codeaban así riéndose, como con un poquito de vergüenza. Entonces yo me acerqué a una y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué se ríen? Dicen, nosotras tenemos el yuyito, para el tema de la salud reproductiva, digamos, ¿no? Fui, digamos, entendiendo más o menos cómo las diferencias que tenemos, y a su vez el modo que todavía hoy se perpetúan algunas de estas cuestiones, el modo en que nosotros tenemos que llevar adelante un pensamiento muy crítico acerca de cómo nos colocamos algunas mujeres, ahora voy a hablar de nosotras nada más, algunas mujeres frente a la que se supone que no sabe o que pertenece a una comunidad desfavorecida, etcétera, etcétera. Para terminar la anécdota de ahí, porque quiero pasar a otros temas más importantes, pero me fue volviendo esa historia de nuestras mujeres de Latinoamérica, que en Bolivia, en la calle de Hechicería, donde se venden piedritas, cuestiones para hacer por el mal de amor, por esto, porque también cuando uno hace una casa, entonces hay que enterrar una serie de ofrendas, porque si no la casa se lleva al dueño, en fin, y se venden en toda esa calle y fetos de llama y cosas para armar estas ofrendas.
Y entonces estaba ahí parada yo y miro, lo hice respetuosamente, sin embargo, recibí una lección. Porque le dije, ay, y señalé algo que no recuerdo, como si hubiera dicho uñitas, porque había todas cosas raras. ¿Y eso qué es? Y la coya que me estaba atendiendo me dijo, si sabes qué es, no preguntas. Así con el bracito apoyado en una pared. Si sabes qué es, no preguntas. Y si no sabes, no te sirve. ¡Boing! La cultura, ¿no? Una cosa muy impresionante que todavía después, igual todavía hoy, a mí me cuesta desmontar todo lo que tengo, imagínense ustedes, frente a las otras culturas y a las otras realidades de mujeres atravesadas por cuestiones de clase, etnia, etc. Ahora, cuando comenzó la transición, vuelvo a donde estaba antes, ya ni sé muy bien dónde estaba, pero me parece que en la transición democrática, ahí nos encontramos, las mujeres de los partidos políticos, o que hacíamos política partidaria, por decirlo, con las feministas que habían tenido sus grupos. Y empezó un intercambio muy interesante, habían comenzado ahí en la década del 80, algunos estudios de la mujer, etcétera, etcétera. Yo nunca sentí, no lo sentí, la conceptualización que el feminismo académico, los escritos, la producción de conocimiento que había acerca de algunos temas, nunca la sentí vulnerando mi ser latinoamericano. Como que hay temas que el feminismo aborda que sí, son universales, ¿no? Como cuestión. Que son algunas de las cosas que yo había tomado nota para acordarme de decirles. Conceptos que inclusive en el momento en que hacía política, porque además yo tuve 3 hijitas durante la transición democrática y esto, en la dictadura, parte, nunca había sentido que me había pasado nada por ser mujer, ni en la organización armada, ni en la universidad, ni en mi trabajo. Cuando empieza la transición democrática y empezamos a militar, doble y triple jornada, el trabajo afuera del hogar, porque no nos sosteníamos las parejas en ese momento, el cuidado y la militancia, la cosa se ponía dura. No era lo mismo pedirle a la suegra, como en mi casa, que cuidara a las 3 niñitas para ir a trabajar, que para ir a la unidad básica. No era exactamente lo mismo. Y ahí muchas de nosotras, recién ahí, no nos decíamos feministas ni nada, nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas que nos pasaban por ser mujeres y de algunas diferencias de las que había. Y empezamos a discutir adentro del propio partido. Pero vuelvo, con respecto a las teorizaciones y a muchos conceptos que fui aprendiendo en ese momento, me ayudaron a racionalizar a posteriori lo que me pasaba. Era como una racionalización posterior, no lo entendía hasta que empecé a comprender el concepto de división sexual del trabajo, hasta que empecé a entender también otro, digamos, concepto interesantísimo para mí que planteó, que no fue solo un concepto, es una acción, plantear la perspectiva de género, que no es exactamente como ser feminista, pero es una perspectiva de género que se le exige a la ciencia, ¿no es cierto?, que la alojen en todas sus plataformas y que además lo que hizo fue, digamos, impregnarlo todo. En relación a la división sexual del trabajo, el mundo de lo público para el hombre y el trabajo de la producción, y para las mujeres el mundo del hogar y los cuidados, ¿no es cierto? Acerca de ese tema se ha teorizado bastante, ha habido diferentes líneas, las italianas hicieron, de esto sabe mucho Virginia Franganillo, ¿no? Una ley del tiempo, viendo cómo trabajar en las ciudades el tiempo para que las mujeres pudieran recuperar este tiempo que no tenían. Otros países plantearon otras cuestiones, pero de hecho empezó a quedar claro que hay una división sexual del trabajo. Yo quiero decirles que hay muchas definiciones de feminismo, pero yo en general, para entender lo que yo misma siento en relación al tema y a mi conexión con los varones y con las masculinidades, prefiero siempre pararme en el sexismo, ¿no?
qué es el sexismo para entender. Hay montones también de definiciones. Yo no sé si puse alguna en particular, pero en realidad el sexismo tiene que ver con todo lo que son los valores, los códigos, todo lo que impregna los aparatos ideológicos y culturales que legitiman esta cuestión de la división sexual de trabajo. Y si uno analiza que el sexismo es esto y que no es conveniente ni para hombres ni para mujeres, desde la crítica al sexismo, uno puede decir que el feminismo vino a plantear un modo de vivir que no sea solo bueno para las mujeres, sino también para los varones. En relación a las mujeres, fuera no solo, por ejemplo, del trabajo, la producción, el tema intelectual. Ya saben ustedes que primero no nos dejaban estudiar, después nos dejaron estudiar, pero después no nos dejaban trabajar, y así todo fue una conquista, una cosa atrás de la otra. ¿No es cierto? Pero digamos que al ver el mundo desde este punto de vista de lo que significa el sexismo, permite trabajar con las mujeres, planteando nuestros derechos, la reivindicación de nuestros derechos, pero yendo todavía mucho más allá. Porque a mí me parece que el feminismo, que le voy a poner no solo teórico, la actitud, la lucha feminista, lo vamos a poner ahí, es subversiva. Y lo que plantea es la modificación a fondo del orden social existente. Un orden social que no es tan fácil de transformar, que está en transformación, y mientras está en transformación va produciendo efectos que a veces producen retrocesos, muchas veces avances nítidos, pero contradicciones también internas. Planteo esto porque por suerte veo acá 4 o 5 varones, y en particular a mí me parece, entonces bueno, voy a ir a los conceptos: división sexual del trabajo. Hubo muchas cosas que aprendimos, que el techo de cristal, que era cuando no podíamos llegar a las élites, pero después pensábamos que el techo de cristal era para el feminismo burgués de las mujeres que pretenden solo en la igualdad en el poder. Discutíamos en todas esas décadas acerca del poder, si había un poder bueno o un poder malo, pero quiero decirles que produjimos muchísimos avances en la Argentina. Ahora sí estoy hablando de la Argentina, impresionantes. La ley de cupo, por ejemplo, fue uno de ellos. La ley de cupo, ustedes saben, del año 91, planteó que en las listas legislativas tenía que haber un 30% de mujeres. Nos corrían por derecha y por izquierda. Por izquierda, ¿cómo? 30 nada más, tiene que ser 50. Por derecha hay que, ustedes pero que son unas pobrecitas que hay que... En fin, por derecha y por izquierda se logró esa ley, y esa ley logró que 80 mujeres fueran diputadas constituyentes, y se incorporara en la Constitución Nacional el tema del cupo, el tema del feminismo a través de sus derechos, de la Convención contra toda forma de discriminación, y el resto de las convenciones y pactos de derechos humanos. O sea que los derechos humanos tienen que agradecerle al feminismo, porque si el feminismo no presionaba allí para incluirlo en la ley de declaración de necesidad, etcétera, no hubiera sido el cauce para incorporar el resto de lo planteo como CELS, ¿no? Porque nunca nos reconocen algunas de las cosas que el feminismo ha logrado. Después a mí me parece muy interesante otras cuestiones que aparecen. Bueno, nosotros logramos en el 70, una de las cuestiones que planteó el feminismo fue lo personal es político, ¿no? Y lo político es personal. La salud sexual y la salud reproductiva, que son cosas distintas, eran cuestiones de la alcoba, cuestiones además de dentro de la alcoba solamente de las mujeres, empezó a ser y a tener que ver con una política de Estado. Cuestiones como la educación, incorporar la ESI en el sistema educativo, es decir, la educación acerca de la educación, formación, información acerca de la sexualidad, empezó a poderse plantear dentro de las escuelas, con todos los problemas que tenemos hasta ahora. Esto se sabe, digamos, ¿no? La violencia también era considerada un acto privado en la alcoba. Bueno, yo tengo un amigo que es un dirigente histórico gay, que es muy divertido, y él dice que la violencia
de género patriarcal de los varones sobre las mujeres, porque hay muchas violencias. La antropología también dice que hay una inflación de violencia, que ahora a todo se le llama violencia, que si todo es violencia, nada es violencia. Interesante para discutir eso también. Pero él dice que la violencia de los varones tiene que ver con la testosterona más el despecho, que es un sentimiento bastante más masculino que femenino. No sé si será cierto, él lo planteaba, pero bueno, en las políticas públicas se fueron incorporando los temas de educación, de salud, de violencia, salieron de los ámbitos privados, después se trabajaron leyes de trata, ustedes lo conocen, matrimonio, etcétera, hasta también la paridad entre varones y mujeres. Para terminar, yo les diría que hay cosas que me resultan interesantes, cómo se resignifican. Por ejemplo, la palabra de construir. Yo no sé las ciencias sociales, pues ya les digo que no tengo esa formación. Las ciencias sociales, ¿desde cuándo utilizan la palabra de construir? Pero se hizo famosa la palabra de construir en formato masculino, con cierta vergüenza, es como una coartada, para decirle, no a nosotros las mujeres, porque es de toda corrección política hoy, pero es justificarse frente a los varones a actitudes que están cambiando. Hoy el feminismo en Argentina está complicado, a mi modo de ver. Siempre fue un poco fragmentario, como en el resto de América Latina, como también las luchas populares, fue heterogéneo, pero ahora está fragmentado. Y hay dos o tres temas, y ya termino, dos o tres temas que merecerían un debate al interior del feminismo y que está difícil para llevarlo adelante. Se convierte en confrontación. Yo he notado, me parece, en mi vida política que cuando un debate se convierte en confrontación es porque hay lobbies atrás jodidos, voy a usar esa palabra, y muchas veces comerciales. Uno de los debates que nos enfrenta hacia el interior del feminismo es el borramiento de la palabra mujeres y la hegemonía o no en las políticas de las disidencias, otro llama las minorías. Otro de los debates controvertidos es la prostitución, explotación, violencia o trabajo, el alquiler de vientres. Y entonces, para terminar, diría que el feminismo el feminismo para mí es revolucionario aún en sus avances y retrocesos. Tiene que estar siempre alerta y lo que sí falta es que modifiquemos en eso nos parecemos bastante a los varones, modificar nuestras actitudes. Hay que abandonar la soberbia de la conciencia adquirida, hay que abandonar decirle a las demás cómo tienen que ser, si pañuelo celeste o verde, hemos logrado la ley, después no todo el mundo tiene obligación de usar esa ley, pero nadie tiene permitido obturar con una ley una necesidad. Pero digo, tendríamos que modificar muchas de nuestras actitudes, las mujeres feministas, tener más empatía con las masculinidades que se están deconstruyendo, para mí, e ir llevando adelante más transformaciones, pero además los cambios culturales. Los cambios culturales siempre son más lentos que los cambios legislativos. El sábado pasado, y esta es mi última frase, estuve en la movilización del Ni Una Menos. Debo decirles con tristeza que para mí fue una lágrima. Poquísimas mujeres éramos, poca movilización y un poquito fragmentado también, pero sobre todo muy poca movilización. Y hay que decir que sigue habiendo más de 200 y pico de mujeres muertas por año. De aquella enorme movilización, obviamente los fenómenos sociales tienen sus picos, etcétera, etcétera. Después las ciencias sociales lo estudian, pero nosotros en feminismo tenemos que ponernos a pensar qué hacemos con esto, por qué estamos fracasando, porque la respuesta de la violencia de género, o por ejemplo, la violencia patriarcal hacia las mujeres sigue siendo una respuesta de una sociedad que no asimila y tendríamos que buscar más aliados o aliadas. Y no todas las mujeres son feministas, para mí, ¿no es cierto? Ni Vidal, ni Carrió, ni Bullrich. Y sí, muchos hombres sí lo son. Gracias.
Bueno, me están diciendo que no tenemos ahí un micrófono abajo para las preguntas, pero vamos a abrir. A mí me tocaba ser moderadora, pero han sido tan perfectas todas con el tiempo que no tuve que trabajar. Así que me voy a tomar la licencia de abrir con la primera pregunta. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Y después abrimos. Vayan pensando. No, a mí hay un montón de cosas que anoté, pero comentario, pregunta sobre este desafío que planteaba Araceli, pero que vos también, que es cómo vincular feminismos con pensamiento nacional, ¿no? Y si hay una contradicción, que bueno, en el caso de Araceli era, no se puede ser peronista y feminista, pero digo, en cómo vincular feminismo con pensamiento nacional y latinoamericano, si no les parece que esta oposición está muy ligada, por un lado, una mirada que no mira las experiencias, porque es una definición que existe en la realidad, ¿no? Estamos en esta mesa y digo, somos por lo menos 3 peronistas y feministas. Entonces digo, por ahí es una mirada sobre las prácticas que hay que volver a ver, ¿no? Un conocimiento mucho más situado de las prácticas. Si no hay que mirar las experiencias colectivas, vos decías las organizaciones armadas en los 70, ¿no? Digo, hay varios libros muy interesantes para ver qué pasaba con lo femenino y los roles de género. Pero si además no pende de pensar en matrices ideológicas muy estrictas, ¿no? Quienes miran desde el cruce, desde la clase, quienes miran el cruce desde la etnia, quienes miran el cruce desde el género. Y la pregunta para mí es, ¿no hay una enorme posibilidad que abre la idea de la interseccionalidad para vincular estos mundos, ¿no? Porque cuando hablamos de opresiones o subordinaciones cruzadas, de esta mirada interseccional, miramos clase, etnia, género, ¿no? Digo, por los 3 temas que salieron hoy, ¿no? La compañera de Perú hablando de etnia y ustedes de clase en muchos casos. Digo, no es una enorme posibilidad dentro de esta vinculación de estos mundos lo que abre la mirada de la interseccionalidad para pensar por qué el pensamiento nacional no tiene que sus bases más profundas descartarlas, ni el feminismo más descartarlas, sino tiene que armar más diálogos, ¿no? Y una mirada más compleja. No sé si alguien quiere levantar la mano y a ver si se te escucha, si no, vemos cómo hacemos. Sí, sí.
¿Recogemos alguna otra pregunta y después contestamos todas? O no sé si quieren... Pancho. Yo entiendo. Yo digo, no, no, todas. Yo digo en parte una cosita. La experiencia de la década del 86 en adelante fue, por ejemplo, que no solemos olvidar, fue de cada año un encuentro nacional de mujeres. La idea del encuentro nacional de mujeres vino desde el exterior, vino de Nairobi. Porque el tema del feminismo es que además hay un año internacional de la mujer con reuniones internacionales. Y eso todo lo puede impregnar para bien o para mal, o puede tener sus penetraciones ambiguas por lo menos. Pero en aquel momento se hizo después de Nairobi. Y fueron 35 años, creo, 35 encuentros cada año. La tosudez, la laboriosidad y el laburo que tuvimos y el aprendizaje que se logró, porque cada año en una provincia donde la comisión que se hace cargo tiene que pensar en todo, en la infraestructura, la política, eso es un aprendizaje extraordinario y una reproducción de... Los grupos en aquel momento se llamaban concienciación, no concientización, porque en realidad hablábamos, no es que ahora, después de los estudios de la mujer y de sobreproducción teórica al respecto del feminismo, hay una sobreproducción, disculpen, también de personas formadas en eso, y lo que uno ve son reuniones donde alguien se sienta y le cuenta a otro, habla, explica, enseña. No, yo no digo que esté mal, pero yo creo que yo no abandonaría los ámbitos de concienciación como los hubo en la década del 80, porque son el único momento donde nos atravesamos con nuestra experiencia y para mí la interseccionalidad y el tema étnico es en situación. Yo puedo leer muchas cosas, pero es solo si estoy como Araceli cuando está sentada en Moreno con las compañeras de Moreno. Es ahí donde se produce, digamos, la interseccionalidad. Yo soy de una clase media, la otra... entonces, para mí esos ámbitos son los ámbitos donde esas cosas interseccionan. Porque la interseccionalidad no es un concepto solamente que escribe las ciencias sociales, es una acción. Y con respecto a la última parte de tu pregunta, compañera, el feminismo y está acompañando el tema de la denuncia, el impacto diferencial de la dictadura en las mujeres, en todo sentido, la apropiación de los hijos y las torturas especiales, etcétera, el dominio sexual, etcétera, etcétera. Lo está haciendo. Yo en la Feria del Libro, por ejemplo, estuve acompañando un encuentro con Miriam Lewin y otras compañeras, y ha habido varios, hay varios. No habrá sido al principio, pero es que tampoco las propias compañeras que padecieron esto, al principio tuvieron sus propios debates internos acerca de cómo plantearlo y cómo hablar por los tiempos de la justicia patriarcal e injusta. A la pregunta, a la reflexión de Pancho, hay un viejo mecanismo en el capitalismo y por lo tanto también en el patriarcado, que cuando algún movimiento revolucionario es muy revolucionario, una de las cuestiones, uno de los intentos para neutralizarlo es hacerlo moda. La moda es una herramienta del capitalismo, del consumismo. Bueno.
Y bueno, así tenemos las remeras del Che Guevara, bueno, la cantidad de cuestiones que vemos. Y yo creo que el feminismo no ha sido ajeno a eso, los feminismos, ¿no? Porque no se entiende, porque uno dice, a ver, ¿por qué razón esta marcha de Ni Una Menos fue tan chiquitita si las anteriores eran tan grandotas? Y me parece que tiene que ver un poco con eso, famosa cuestión pañuelo verde, pañuelo celeste, ¿no? Esa disputa que se dio, ¿no? En el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Y también que no es lo mismo un feminismo urbano que un feminismo, no sé cómo llamarlo, campesino no, pero sí, digamos, conurbano, qué sé yo, no sé. Bueno, claro, pero además, a mí me pasó con la experiencia yendo a las provincias, ¿no? Con el Instituto Patria, nos agarró justo el tema de la cuestión verdes y celestes, bueno. Y a mí siempre me tocaba ir a las provincias celestes, porque no sé, porque se ve que me enojaba menos, qué sé yo, porque había algunas compañeras que ni siquiera podían tolerar que alguna compañera de esos lugares te dijera que no estaba de acuerdo con el aborto. Y la verdad que yo estaba de acuerdo con el aborto, obviamente, y luché y milité, pero también comprendía que había compañeras que no, por formación, por qué sé yo, por crianza, por, no sé, por creencia. Bueno, la verdad que ahí se produjo como una grieta, una más, eh, que a mi criterio se hubiera podido soslayar desde el pensamiento nacional. No hacía falta pelearse. Digo esto porque ha habido agrupaciones, movimientos, grupos que se fracturaron, perdieron cientos y cientos de compañeras que se fueron, ¿no? Por esta cuestión. Y que la verdad que Cristina estuvo mucho más sintética, en Flaxo creo que fue cuando dijo, en el peronismo hay lugar para verdes y celestes y se acabó la historieta. Eh, pero porque creo que tiene que ver en el movimiento nacional y popular, sobre todo en el peronismo, la heterogeneidad es parte de su esencia. Hay otras fuerzas políticas, otros pensamientos que no pueden comprender esa heterogeneidad que en mi barrio se le dice bolsa de gatos. El peronismo nació siendo una bolsa de gatos, creció siendo una bolsa de gatos. Cuando se murió Perón se sumaron más gatos. Y hoy es una bolsa de gatos, siempre lo fue. Digo, no es nada nuevo bajo el sol. Las mujeres dentro del peronismo hemos tenido la sabiduría, y seguramente nos vendrá de Evita, de cerrar filas. Y como bien dijo Juliana, no todas las mujeres son feministas, más bien no lo son. Y hay hombres que sí. Entonces a mí me parece que pasa por ahí la cuestión, ¿no? Del debate con un pensamiento nacional y popular. Digo, cierro con esto. Trataba de explicarle a unos compañeros míos, ¿no? Allá en Moreno, de qué se trataba, porque uno me decía, pero hay que deconstruirse, los varones no tenemos que deconstruir. Y yo decía, no, todos no tenemos, y todas no tenemos que desconstruir. Y puse este ejemplo y dije, imaginen, estábamos en una quinta, imaginen que por esa puerta ahora entra una rata. Las mujeres vamos a gritar, vamos a subir arriba de la mesa sin ningún problema, gritaremos, y listo. Los varones le va a dar el mismo asco, impresión que a nosotras, pero van a sacar pecho, van a buscar con qué, y van a sacar la rata. Y les da el mismo asco que a nosotras. A ver, ¿no sería más fácil que también se suban arriba de la mesa, gritamos todos juntos, por ahí la rata se va, y nadie tiene que matar a nadie,
Pero sería más simple. Ahora, vuelta de rosca. ¿Cuántas mujeres de las que nos subimos arriba de la mesa vamos a elegir como novio al varón que también se subió a la mesa y grita con nosotras? Porque esta es la cuestión. Digo, las mujeres también tenemos que deconstruirnos. Pedimos a los varones una nueva masculinidad. Yo creo que las mujeres también tenemos que trabajar una nueva feminidad. ¿Querés igualdad? Es igualdad. Ahora, si te pincha una goma del auto en la ruta, cambiate la voz. ¿Cuántas veces yo puse cara de compungida porque no me quería ensuciar las manos y siempre aparece uno que te la cambia la goma? Bueno, no está bueno eso. Entonces digo, deconstruyamos todos y todas. Obviamente que en el caso de las mujeres el tema de la violencia es grave porque nos matan. Y es el extremo, digamos, en el medio hay cantidad. Pero ¿cuánto de ese extremo también es parte de la no desconstrucción de la propia feminidad? Siempre puesta en relación a una masculinidad y la cuestionamos, pero que a veces nos gusta. Y yo creo que estas cosas hay que debatir. Ni que hablar lo que dice Juliana con el tema de la desaparición de las palabras mujeres. Hay cantidad de cuestiones que hay que debatir con el tema de las diversidades. A ver, en los 80 nosotras salíamos a las plazas, nosotras éramos 8 o 7, no sé, identificadas como lesbianas y las mismas feministas nos hacían un círculo como si tuviéramos la peste, en los 80. Y la discusión nuestra, ¿cuál era? Que las feministas se dieran cuenta que las lesbianas somos mujeres. Bueno, pues hoy te encontrás con lesbianas que te dicen que no son mujeres. Explícamelo, porque yo no lo puedo entender. Entonces tienen que decir en los comunicados, mujeres, bisexuales, lesbianas, todo el LGTB, y mujeres. Pero como las lesbianas no son mujeres, el otro día casi me mata una. Digo, bueno, disculpa por haber luchado mal. Pero digo, hay cantidad de cuestiones que hay que debatir y que esas cuestiones tienen que ver con la moda también, ¿eh? Tienen que ver con las modas. Que alguien me explique qué es el transfeminismo, porque yo no lo entiendo. No entiendo. Hay categorías que no entiendo y que tienen que ver, me parece a mí, con la moda y que tiene que ver, en el fondo, con un colonialismo en el sentido de depender de centros de poder de donde en general suelen venir las modas.
No, planteaste algo, viste, por donde yo iba también, porque en relación a que solamente en situación y en acción se pueden ir modificando las cosas y sacando uno y escuchando y dejando hablar, que no se deja hablar, ¿no es cierto? Muchas veces. Ahora, el feminismo nació, y una de las cosas que, fíjense, en Argentina colocó en la Constitución la discriminación positiva, la acción positiva, que inclusive si nos poníamos a indagar hasta hubiera podido ser inconstitucional, ¿no es cierto? Y resulta que hoy día el feminismo, la práctica feminista, bueno, es para resumir, no es el feminismo, las prácticas feministas de algunos grupos, de algunas de nosotras, es absolutamente discriminatorio hacia la que no o al que no piensa igual, no tiene el mismo nivel de evolución o desarrollo o tiene otra posición. Yo creo, Pancho, frente a tu pregunta, que en los diferentes, sea por moda, como planteaba Araceli, algunas cosas que se plantearon aquí, hay aparte un encuadramiento en una idea, un modo de ver, el costado por donde lo estoy mirando, la prioridad, lo que me parece la contradicción principal, lo que fuera, y ahí hay una dogmatización del tema. Entonces, los propios encuentros nacionales de mujeres ya van muchas veces ahora, como no era tan así hace años, con línea y dogmatizados, y a sabiendas, bueno, allá están las de acá, decimos, allá están las troscas dicen, allá están las fachas, digamos, una cosa de fragmentación muy jorobada en relación a lo que fue el espíritu del feminismo, que era no discriminatorio, y que se planteaba esperar a que cada cual haga su propio proceso, varón o mujer. Por eso yo decía que pararme desde el sexismo a mí me interesa, porque también puedo ver el machismo, si es que queremos ponerlo así, en las mujeres, que digamos, reproducen prácticas que son absolutamente patriarcales. Y en relación a lo que planteaba Araceli del peronismo, el peronismo, o el general Perón, mejor dicho, y el primer gobierno peronista, tuvo siempre en relación al tema del aborto, y el propio peronismo después una relación ambigua con la Iglesia Católica, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que muchas veces ha impregnado algunos de los malos entendidos o intolerancias mutuas que tenemos. Pero recuerdo perfectamente que en la década del 80, las mujeres justicialistas de la ciudad de Buenos Aires, todas las mujeres que pertenecíamos al Partido Justicialista de la ciudad, de distintas líneas, las de la UOM, las que eran de Guardia de Hierro, las que veníamos del 70, todas sacamos un comunicado a favor de la ley de divorcio, cuando el Partido Justicialista estaba en contra de la ley de divorcio, porque estaba decidiendo un camino que era subordinarse a la Iglesia Católica como institución, digamos, no como, no estoy metiéndome con ella como espiritualidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, y para ir cerrando, en principio quiero hacer un comentario general, recuperar parte de los aportes que también presentaron las compañeras que están escuchando la presentación, el panel. Y esto, ¿no? Me pareció sumamente interesante cómo recupera la idea de un pensamiento nacional latinoamericano que se plantea frente al colonialismo y cómo justamente el feminismo viene a romper con estas ideas de colonialidad sobre un cuerpo, ¿sí? Sobre un sujeto que no se ve como tal, ¿sí? Como todas las dinámicas que ha tenido el colonialismo sobre estas tierras. En ese sentido, bueno, ¿dónde se pone el lugar de la mujer y de las diversidades? En ese pretendido universalismo, que a mí me pareció sumamente interesante y creo que fue una idea transversal a todo el panel, esta conceptualización del feminismo desde el universalismo, pero un universalismo que no le da lugar a las mujeres, que no le da lugar a las diversidades, que no le da lugar a las mujeres obreras, a las mujeres campesinas, porque no se las reconoce como tal. Y desde esa lógica se construye el conocimiento y por eso es tan difícil de construirnos, porque nosotras estamos también atravesadas por esas construcciones históricas y hegemónicas que vienen de la mano con el conocimiento patriarcal,
con la ciencia occidental y moderna. Entonces, digo, a mí me parece muy interesante como todas estas cuestiones forman parte de la construcción de nuestras subjetividades y que también juegan a la hora de afrontar esta problemática. Y claramente que hoy está muy de moda el concepto de deconstrucción. Y muchas veces, hasta banalmente, se incorpora en los medios de comunicación y cualquier error, bueno, es necesario deconstruirse. Ahora yo me pregunto, y lo dejo como una pregunta abierta para cerrar este panel, bueno, una vez que nos deconstruimos, ¿qué vamos a construir? Y en este sentido que mencionó Araceli, ¿qué vamos a construir como comunidad? Como comunidad que integra al otro, igual y diferente, entendiendo que la diversidad no es incompatible con la igualdad. Es necesario pensarnos desde la diversidad, pero en igualdad de derechos. Y creo que eso es lo que viene históricamente reclamando el feminismo, ¿sí?, a lo largo de la historia y fundamentalmente el feminismo nacional y latinoamericano. Así que bueno, con estos comentarios finales quería cerrar el panel y agradecerles profundamente sus aportes, la presencia, las inquietudes que dejaron, los aportes también del público que vino a dialogar con este interesantísimo panel de expertas que nos han iluminado no solamente, bueno, desde la práctica académica, sino fundamentalmente de lo que creo que es fundamental, la praxis política, ¿sí? Porque sin políticas públicas que reivindiquen estos derechos, muy pocos van a poder acceder y van a quedar una vez más en las manos de las minorías que, no logran problematizar esta interseccionalidad que mencionábamos en el panel. Así que bueno, muchísimas gracias